Estás en sintonía de Radio Voz a las Naciones, transmitiendo de los Estados Unidos, perfeccionando y edificando al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Ahí vamos a tener el versículo que vamos a usar como referencia para predicar bajo el tema la responsabilidad de los padres cristianos sobre sus hijos. Un tema muy importante que Dios quiere en esta oportunidad que usted conozca. Proverbios 22:6. Búsquelo por favor, y dice así la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bendito sea el Señor, y que Dios añada bendición a esta palabra en esta hora. La responsabilidad de los padres cristianos sobre sus hijos. Ese es el tema. Y quiero comenzar diciendo que hay tantas cosas que el padre de familia podría considerar como su principal responsabilidad ante sus hijos. Por ejemplo, proveerles alimento, proveerles techo, proveerles abrigo, proveerles un lugar seguro, un lugar adecuado donde vivir. Y eso está bien, está magnífico, porque así debe de ser. Tanto el papá como la mamá, los dos deben de contribuir para proveerle a sus hijos todo lo que ellos necesiten para que ellos crezcan de una manera integral y saludable en cada sociedad. Pero quiero llamar la atención hacia una de las mayores responsabilidades que los padres cristianos tienen, y ella es la educación cristiana. El Señor quiere que usted ponga atención en este momento hacia este punto importante, hacia esta responsabilidad que como padres cristianos tenemos y no debemos descuidar para nada, y es la educación cristiana. Hay que recordar que la primera educación que los hijos reciben viene de sus padres en casa y no de su escuela. Antes que nuestros hijos vayan a la escuela o vayan al jardín de niños, al kinder como le llaman en algunos países, hay que recordar que antes que ellos vayan allí, ellos ya han estado con nosotros, aprendiendo de nosotros, aprendiendo las primeras lecciones de vida en casa. La mayor influencia que reciben los hijos, sea esta buena o sea una influencia mala, quiero decirle que viene de casa. Porque es en el seno de la familia donde se tienen las mejores condiciones para enseñar a los hijos los primeros pasos de la vida, para enseñar a los hijos la educación, y en este caso la educación cristiana. Es en el seno familiar donde se tienen las mejores condiciones para enseñar a los hijos acerca del trabajo, acerca de la moral, acerca del carácter, acerca de la verdad, acerca de tantas cosas. Es en casa donde se recibe la mayor influencia cuando se está niño. Los primeros años en los niños son cruciales, son de muchísima importancia para el aprendizaje de ellos. Y esto está confirmado, esto está comprobado. Los psicólogos, los educadores, los ministros, todo mundo sabe que los primeros años en los niños son los mejores años para el aprendizaje de ellos. Los primeros años son considerados los mejores años para sembrar en los hijos las mejores enseñanzas que ellos recordarán por años. Yo conozco hermanos que están en el Evangelio porque hubo un texto que fue enseñado a él en la escuela dominical. Y dicen ellos: hermano, a mí no se me olvida esa vez que la maestra me dijo esto, esto y esto. Los niños aprenden con facilidad. Los niños son buena tierra para sembrar buenas semillas. La enseñanza que ellos reciban cuando son niños
son las que marcarán algunas de las actitudes y carácter en ellos para toda una vida. Déjeme decirle que ellos actuarán en la vida según ellos hayan aprendido de sus familiares, pero sobre todo de su papá y de su mamá. ¿Por qué digo familiares? Porque en algunos hogares vive el abuelo, vive el tío, viven primos, viven sobrinos, viven incluso hasta personas que no pertenecen a la familia, y todos, escuche bien, todos tienen una influencia sobre el niño. Todos provocan una influencia sobre ellos, sea buena y sea mala. Pero la mayor influencia que los niños reciben, sobre todo, es de su papá, de su mamá. Por eso es muy importante que el ejemplo que les demos tiene que ser un buen ejemplo. El ejemplo que les demos es de mucha importancia. Los hijos ven en su padre, los hijos ven en su madre el ejemplo a imitar. El padre y la madre deben tener sumo cuidado cómo viven. Si papá y mamá pasan peleando todo el tiempo, si papá y mamá viven todo el tiempo luchando, diciéndose cosas, viviendo mal, con amargura, con ira, los niños aprenden a hacer lo mismo cuando son grandes. El padre y la madre deben tener cuidado cómo viven. Deben tener cuidado cómo hablan. El niño aprenderá a hablar como habla su papá. La niña aprenderá a hablar como habla su mamá, como habla su papá. Esto es de vital importancia y tenemos que cuidar nuestro vocabulario, porque los niños son como una esponjita que todo lo escuchan y todo lo absorben. El padre y la madre deben tener cuidado, mucho cuidado cómo vive, cómo hablan. Si hay palabras oeces, los niños las van a aprender. Si hay malas palabras, los niños las van a aprender. Si hay vocabulario de doble sentido, los niños las van a aprender. Si hay mentiras, si hay falsedad en las palabras, si hay exageración, los niños las van a aprender. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque es en casa donde la influencia se cimenta desde sus primeros años, ya sea una influencia buena o una influencia mala. El papá y la mamá deben tener sumo cuidado aún cómo se viste. La palabra del Señor nos exhorta a que las hermanas dentro de la iglesia deben vestirse con modestia. Y esto es importante porque lamentablemente dentro de la iglesia de Cristo tenemos personas, tenemos hermanas que no se visten con modestia. Y si una niña ve vestir a mamá sin modestia, la niña va a aprender a vestirse igual como se viste mamá. El niño también va a aprender a vestirse como se viste papá. Si usted se da cuenta, a determinada edad, la niña se quiere poner los zapatos de la mamá, el niño se pone los zapatos de papá, porque está la influencia de ellos bien marcada en sus corazones. Por eso es importante que el papá y la mamá tengan mucho cuidado cómo viven, cómo hablan, cómo se visten, cómo tratan a los demás. Si papá es educado, el niño va a aprender a ser educado. Si mamá es educada, la niña va a aprender a ser educada. Y esto es importante. Papá y mamá tienen que ver cómo hacen para enseñarles bien a sus hijos. La mayor influencia se recibe en casa. La primera escuela está en casa. El primer aprendizaje de los niños es en casa. Por eso el padre y la madre deben tener sumo cuidado cómo vive, cómo habla, cómo se viste, cómo trata a los demás, sus costumbres, sus hábitos. ¿Qué es lo que le está enseñando usted a sus hijos? Todo lo que usted enseñe, eso el niño lo va a aprender. Y a veces las acciones enseñan más que 1000 palabras.
Por eso tenemos que aprender a conducirnos bien delante de nuestros hijos. Como cristianos, hijos de Dios, debemos vivir de una manera en la cual podemos glorificar el nombre del Señor para que nuestros hijos aprendan a lo mismo. Yo quisiera que vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19. El Señor Jesucristo ahí nos enseña que Él como hijo se condujo en esta vida, habló en esta vida aquí en la tierra, así como habías visto el ejemplo de su Padre que estaba en los cielos. San Juan capítulo 5 versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso en esta hora, yo creo que la principal responsabilidad y obligación de los padres cristianos sobre sus hijos en sus inicios y en su juventud es enseñarles acerca de Dios. Además de cuidarse de dar un buen ejemplo, tenemos que enseñarles acerca de Dios, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles la fe en Jesucristo que profesamos en casa, enseñarlos de la relación que ellos deben tener con el Señor Jesucristo. Nosotros los padres debemos de testificarles a nuestros hijos de quién es Dios, de dónde nos sacó Dios, qué hizo el Señor Jesucristo, quién nos ha salvado, quién nos bendice, quién nos ayuda, quién nos fortalece. Esta enseñanza tiene que venir del Padre, tiene que venir de la madre. Por eso allá el proverbista dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En esta hora yo quiero decirle algo de parte de Dios, y es que Dios quiere que los padres cristianos enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Voy a decirlo una segunda vez: Dios quiere que los padres cristianos enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9. Ahí el Señor está hablando de cómo nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así, versículo 1, Deuteronomio 6, 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu cuello, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note usted allí que el Señor está interesado en que seamos nosotros los que enseñemos a nuestros hijos acerca del Señor, y que se la enseñemos a nuestros hijos y luego a los hijos de nuestros hijos. ¿Sabe qué? La escuela dominical no debería de existir. Gloria a Dios porque existe. Hubo un hermano apellido Riker allá por 1930, 20, no me acuerdo bien la fecha, pero hubo un hermano apellido Robert Riker, que se tomó a bien implementar la escuela dominical. Y no estoy en contra de la escuela dominical. En mi iglesia hay escuela dominical, pero la escuela dominical no debería de existir.
pero existe para que los niños cristianos tengan una opción de aprender la palabra de Dios. Pero bíblicamente son los padres los que deben enseñar en su casa la palabra de Dios. Mire el versículo 6 y el versículo 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Significa que las primeras enseñanzas acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, los hijos deben de recibirla de sus padres y de sus madres, y no de otras personas que podrían enseñarles mal a nuestros hijos. Yo quiero que me acompañe hoy al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Vamos a seguir viendo testimonio, vamos a seguir viendo el consejo de la palabra de cómo Dios está interesado a que los padres cristianos sean los educadores, sean los maestros de la palabra de Dios sobre sus hijos. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy hay tanta enseñanza por todas partes y hay maestros que no están convertidos. Hay maestros de escuela dominical que todavía ni siquiera han hecho la profesión de fe y están enseñando otro evangelio. Por todas partes se está enseñando un evangelio diferente. Por eso es importante que usted, papá, que usted, mamá, que ha sido convertido, que sabe de dónde lo sacó el Señor, que está lleno del Espíritu Santo, usted mismo sea quien enseña a su hijo, quien enseña a su hija los caminos del Señor. Proverbios 4, 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 23 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aquí está el testimonio de la palabra del Señor diciendo que es el papá, que es la mamá quienes deben de ser los primeros instructores de la palabra del Señor a sus hijos. Los padres cristianos debemos enseñarles a nuestros hijos, a los nietos, a nuestros jóvenes, acerca de nuestra fe en Dios, para que ellos continúen en ella, para que vivan para Dios, para que el evangelio pase a la siguiente generación y sean bendecidos por Dios. Esto es de vital importancia. Dios está interesado. Dios quiere que sigamos enseñando la palabra desde el seno familiar. Que usted aparte tiempo para leer la palabra con sus hijos. Prepare un testimonio, prepare una clasecita, papá, mamá, y predíquenle a sus hijos unos 10 minutos, 15 minutos, canten alabanzas, hablen del Dios de la gloria, quien los ha bendecido, quien los ha salvado, quien los ha perdonado, hablen de cómo Jesucristo nos vino a buscar y nos vino a salvar, hablen de cómo la sangre del Cordero, bendito sea su nombre, nos ha limpiado de nuestros pecados y que hoy tenemos acceso abierto para el reino de los cielos por el Señor Jesucristo. Hay tantas cosas de las cuales podemos hablar. Debemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, acerca de nuestra fe en el Señor Jesucristo, para que ellos continúen en ella y para que el evangelio pase a la siguiente generación y sean bendecidos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 5, el apóstol Pablo habla de cómo Timoteo fue depositario de la fe de su abuelita y luego de su mamá, y luego él también estaba metido en la fe sirviéndole al Señor.
Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 3 y 5 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí está otro testimonio de cómo la abuela de Timoteo influyó a su hija Eunice, y cómo las dos influyeron en Timoteo, y hoy él era un siervo del Señor. Somos los padres los que debemos enseñar la palabra, enseñar nuestra fe, impartirla a nuestros hijos, para que la generación que viene entrando conozca al Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Yo quisiera que vaya a Tito capítulo 2 versículo 3 al 5. También tenemos ahí un consejo que yo quiero tocar en esta hora. Tito capítulo 2 versículo 3 al 5. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él está con nosotros en esta hora. Dios, yo sé que está tratando con el corazón de muchos de nosotros, y el Señor es bueno, y sus frutos van a venir, porque la palabra no regresa vacía, produce el fruto por el cual el Señor la envía. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí tiene usted. Somos nosotros los que ya caminamos en el Evangelio, los que ya tenemos experiencia, los que hemos sido tratados por el Señor, los que hemos sido formados por el Señor, los que tenemos que estar enseñando la palabra a las nuevas generaciones, en principal a nuestra casa, a nuestros hijos. Si tenemos hijos que ya están casados, hay que enseñarles igual la palabra, hay que enseñarles a que amen a su esposa, a que amen a su esposo, a que amen a sus hijos, a que amen a Dios sobre todas las cosas, a que sigan adelante en esta fe preciosa que nos ha sido implantada. Lamentablemente, hoy es lo que menos hacen los padres cristianos: enseñar a los hijos la palabra de Dios. Y me duele decirlo, créanme, pero esta es una verdad. Hoy es lo que menos hacen los padres cristianos: enseñar a los hijos la palabra de Dios. Se les enseña otras cosas, se les enseña cómo trabajar, se les enseña cómo estudiar, se les enseña cómo hacer cosas. Y no digo que está mal, está bien. Pero la principal responsabilidad sobre los hijos es enseñar la palabra de Dios, es enseñar de Dios, es enseñar de Jesucristo, es enseñar del Espíritu Santo, es enseñar de la sangre de Cristo. Y esa es la razón por la cual hoy está usted escuchando esta palabra. Dios está hablando a tu corazón. Lo que menos enseña hoy es la palabra. Y esa es la razón por la que muchos están llenos de rebeldía en su corazón. Están llenos de desobediencia, de mentira, de caprichos, de amargura, de tristezas. No hay esperanza, hay juventud que se pierde. Hay gente que ya no está con nosotros y no están en el cielo, están en el infierno porque no tuvieron una enseñanza adecuada de la palabra del Señor cuando fueron niños y jóvenes. Quiero terminar recordándoles que es en el seno familiar donde el padre y la madre tienen todo a su favor para enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Es en casa donde se debe enseñar los principios de una vida cristiana, los valores morales, la buena conducta fundamentada en la palabra de Dios. Hay que enseñar la Biblia. Hay que enseñar la Biblia. Hoy me duele el corazón de que se enseñan otras cosas. Hoy me duele el corazón que se enseñan principios psicológicos. Hoy me duele el corazón que se enseña cualquier clase de cosa menos la Biblia.
Se debe enseñar la Biblia por encima de todo. Se debe enseñar la palabra de Dios por encima de todo. La Biblia en el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no edificamos nuestros hijos con la palabra, en vano es lo demás. Si no edificamos la iglesia con la palabra, en vano es lo demás. Si no edificamos la nación con la palabra de Dios, en vano es lo demás. Amada iglesia que me escucha, si desde sus inicios los padres enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, aun cuando ellos lleguen a su vejez, esta palabra de Dios estará en ellos produciendo los frutos de Dios en sus corazones. Por ello debemos educar a nuestros hijos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Poner a nuestros hijos en las manos del Señor es la mejor decisión que un padre de familia cristiano puede hacer. Al enseñar lo que Dios quiere que nuestros hijos sepan, al enseñar la palabra, al enseñar la bendición que trae de ser obediente a la palabra, nuestros hijos se formarán en el corazón una parte imborrable de Dios en sus corazones. Si les testificamos, si les hablamos del poder de Dios, de cómo Dios sana, de cómo Dios liberta, eso nadie va a poder borrárselo de su corazón. Es más fácil formar a una persona desde sus inicios que reformarla cuando la persona ya está mal formada o perdida. Y termino con esto, amado hermano y amada hermana. La mayor responsabilidad de los padres cristianos sobre los hijos es la enseñanza de la palabra de Dios. Se debe hacer todo esfuerzo necesario para ello. No debe importar el sacrificio que se haga o el recurso que se ocupe. Nuestros hijos serán colmados de beneficios al vivir los principios de la Biblia en sus vidas. Serán salvos, serán bendecidos, serán prosperados y serán mejores ciudadanos en cada nación del mundo. No le dé la espalda a la enseñanza de la palabra de Dios. Abrácela, agarre a sus hijos, ore por ellos, enséñeles la palabra, que la palabra los va a bendecir, que la palabra los va a levantar. Enséñale a tu hijo, enséñale a tu niña que va creciendo de quién es el Señor, de cómo salva, de cómo bendice, de cómo restaura, porque el Señor está queriendo que tú lo hagas. Hoy te aconsejo, te exhorto hasta con lágrimas en mis ojos para que te vuelvas a la palabra, para que seas el maestro de tu familia. Hermano, hermana, la mayor responsabilidad de los padres cristianos es enseñar la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que Dios te bendiga en esta hora. Esta fue una presentación de Ministerios Voz a las Naciones, animándote a que continúes avivando tu fe a través de la palabra del Señor. Te invitamos a que nos escribas a Ministerios Voz a las Naciones en los Estados Unidos, en el 3431 Michael Drive, Redwood City, California 94063, o llámanos al teléfono área 650-212-6146. En El Salvador nos puedes llamar al teléfono área 503-251-67913 o al área 503-715-23443, o escríbenos a nuestro correo electrónico ministeriosvozalasnaciones@yahoo.com, donde podrás solicitar una gran cantidad de recursos que ayudarán a tu crecimiento espiritual para que entres a una nueva dimensión de madurez y poder